Vivimos en un inmenso océano de sonidos, del cual infinitas ondas rizan las costas de nuestra conciencia, en miríadas de patrones de intrincados e infinitos diseños. Esas mismas poderosas fuerzas que mueven las corrientes revolviendo las misteriosas profundidades a donde la luz pocas veces alcanza, penetran nuestros cuerpos, nuestra mente, hasta la esencia misma de nuestro ser. De hecho, cada aspecto de la naturaleza late en nosotros en una interrelación infinita y compleja de delicadas e inmensurables vibraciones. De todo ello, nosotros estamos casi completamente inconscientes, mas porque no seamos conscientes, no significa que estos sonidos, con sus ritmos particulares, sus tonos y sus armónicas, no transmitan un caudal de mensajes directamente a nuestro subconsciente. Todas las vibraciones, desde las más sutiles a las más obvias, tienen efectos específicos en nosotros, emocionalmente, físicamente, y de modos que aún son largamente desconocidos. Pero pocas veces consideramos el papel tan grande que el sonido juega en nuestras vidas. Los seres humanos, especialmente aquellos que vivimos en ciudades, hemos creado nuestra atmósfera de sonidos. Pero sin importar el lugar en el que nos encontremos, si estamos mirando este video, estamos siendo influenciados por una multitud de sonidos artificiales. Desde el punto de vista esotérico, el sonido es el principio y el fin del universo. Como nos dice el venerable maestro Samael Aun Weor, Prana es el gran aliento. Prana es el Cristo cósmico. Prana es la vida que palpita en cada átomo, como palpita en cada sol. El fuego arde por prana. El agua fluye por prana. El viento sopla por prana. El sol existe por prana. La vida que tenemos es prana. Nada podría existir en el universo sin prana. No podría nacer el insecto más insignificante, ni brotar la más tímida florecilla. Prana es energía universal. Prana es vibración. Y vibración es sonido. Los Vedas le llaman Nada Brahma, sonido creador. El Evangelio de Juan nos dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Allá en el espacio abstracto absoluto, la primera manifestación de nuestro Creador fue vibración, nada o sonido, y la segunda fue Hatananda, luz o visible, que en el fondo es otro estado de la misma vibración. Ambas en conjunto forman parte de la ley de acción y consecuencia. Que el verbo o sonido geometriza y que es la base en sí mismo de la materia no debería ser extraño para nosotros. Einstein dijo que la energía es igual a la materia, o masa, multiplicada por el cuadrado de la velocidad de la luz, lo cual explica que la diferencia entre la materia y la energía está en su nivel vibracional o la velocidad de sus oscilaciones. En otras palabras, Einstein demostró matemáticamente que el sonido en sí mismo es la base de la materia. E incluso, hablando del campo unificado, Einstein llegó a la conclusión de que algo se mueve. Un vislumbre fascinante del modo como la naturaleza construye formas geométricas por medio de ondas sonoras se nos ofrece en la placa de sonido de Chladni. Se trata de una placa de bronce duro montada sobre un soporte adecuado para proporcionar rigidez y sobre la cual se esparce un poco de arena. Cuando se hace que un arco de violín roce de arriba hacia abajo el borde de la placa, se produce una nota musical, vibración. Al mismo tiempo, la arena forma sobre la superficie de aquella un diseño geométrico bien definido y a veces bastante complejo.
Nos dice el maestro Samael. Akash es sonido primordial. El sonido condensa por mediación de Akash. Sin Akash es imposible concretar y cristalizar el sonido. Los Vayus Pranas son ondas sonoras del Akash. Esas ondas sonoras se condensan en los tattvas del éter. Los tattvas se cristalizan en los 4 elementos: fuego, aire, agua y tierra. El mundo físico-químico resulta una materialización del sonido. El mundo físico-químico es sonido condensado. 200 años después, el científico sueco Hans Jenny, estudiante de Rudolf Steiner, repitió y amplió los experimentos de Slaney, demostrando y fotografiando extensamente cómo el sonido geometriza o da forma a humo, granos finos, polvos y líquidos, transformándolos en bellas estructuras muy similares a las figuras orgánicas e inorgánicas de la naturaleza. Veamos cómo la vibración da forma a la arena en esta placa de bronce. Al cambiar la vibración o el tono a una vibración más rápida, o sea, alta en tono, la forma geométrica cambia, se vuelve más compleja. También podemos usar diferentes tipos de placa. La placa en estos experimentos representa el espacio o campo unificado. Esta figura tan compleja también en una placa de bronce fue formada por la vibración aplicada a la placa. En este ejemplo, Jenny usó arena y polvo de licopodio. El polvo adquiere su forma circular en el centro del campo, mientras la arena forma las líneas. Cada material se comporta de una manera única, específica. Aquí vemos polvo de licopodio solo. Al cambiar la vibración, adquiere una fluidez. Cuando regresamos al tono original, su forma o figura regresa de nuevo a su estado original. Fíjense que empezamos con un tono específico. Al incrementar los ciclos por segundo de vibración del tono, la figura adquiere una forma más compleja, hasta que cuando el tono llega a la octava, la figura se duplica. Esta figura, formada por 4 campos, nos recuerda el número del infinito, el santo 8. Notemos que si tiramos polvo a la figura ya formada, el campo vibratorio hace que el polvo se incorpore exactamente a la cuadratura formada por la vibración. Este es un buen ejemplo de cómo la vibración mantiene y sostiene el universo. La voz humana puede hacerse visible con un simple aparato. Las diferentes vocales muestran características típicas dependiendo de la naturaleza de sus sonidos. Podemos ver el espectro como si fuese del sonido. Una secuencia de varias notas salen como una secuencia de patrones vibratorios. La combinación fonética hecha con sabiduría produce los mantras. Así pues, un mantra es una sabia combinación de las letras cuyos sonidos determinan efectos espirituales, anímicos
y también físicos. Samael Aún Beor. Es precisamente el valor interno la esencia o substancia principal de la palabra. El elemento interno de la palabra no se encuentra comprendido dentro de nuestro espacio tridimensional. El elemento interno de la palabra hay que buscarlo en el espacio superior, la cuarta dimensión, con dimensiones superiores a las nuestras. Nuestro espacio aparece ante nosotros únicamente como una parte del espacio total. Así es como llegamos a la conclusión de que nosotros no conocemos todo el espacio. Lo único que conocemos es esa pequeña parte que puede ser medida en términos de longitud, latitud y altura. El elemento interno de la palabra se procesa geométricamente en las dimensiones superiores del espacio. Samael Aún Beor. El sonido universal. Como el sonido crea, todo lo creado es afectado o alterado por la misma esencia que lo creó. El sonido, la vibración, las emociones, nuestros pensamientos y la palabra o el verbo afecta, altera y cambia todo lo creado. Así pues, el sonido puede servir para crear estados armónicos, o sea, para liberar la energía que ha sido atrapada por un estado inarmónico. Cada palabra que emitimos, cada pensamiento, cada vibración crea y mantiene un determinado estado. Por eso nos dice el maestro Samael: las palabras vulgares, las palabras inarmónicas, las palabras arrítmicas modifican con sus vibraciones las energías creadoras, dándoles modos de vibración absolutamente fatales. Una palabra suave apacigua la ira, y las palabras discordantes rompen la armonía del diapasón cósmico y engendran desorden. Samael Aún Beor. La compasión, el amor y la comprensión crean un estado bello, sublime y en armonía con el universo. Un estado que va más allá de una belleza externa. Un estado que inunda la naturaleza, el planeta y el cosmos. Y nos conecta con la sagrada música de las esferas. El sonido universal está en nosotros, y de nosotros depende estar en armonía con él. Obviamente, las 7 notas do, re, mi, fa, sol, la, si se hallan relacionadas con todos los eventos de la vida. Así que es muy importante esto de las 7 notas de escala musical, de la corriente del sonido.